Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi reseña sin spoilers y todo lo que tienen que saber antes de ver Pinocho. Sí, la nueva versión dirigida por Guillermo del Toro que ya está disponible en la plataforma Netflix. Y en este video les voy a estar dando mis impresiones de lo que me ha parecido esta película. Antes que nada, me gustaría que le puedan dar like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda y llegue a muchas más personas. Y si no se suscribieron al canal, como les digo siempre, háganlo, que es totalmente gratuito. Bueno, a ver, de Guillermo del Toro es el segundo producto que vemos en el año. El primero había sido El Gabinete de las Curiosidades, y paradójicamente es la segunda versión de Pinocho que vemos este año. Disney estrenó, por su lado, la versión live action de su clásico animado. ¿Qué diferencias hay, básicamente, entre la versión de Guillermo del Toro y la película animada? Bueno, me he encontrado con un film maravilloso. Es lo primero que quiero compartir con ustedes. Me ha fascinado lo que Guillermo del Toro ha creado porque, a diferencia de la versión live action, acá tenemos una película de stop motion, ¿no? Creada con técnicas muy antiguas, pero con tecnología nueva también, y esto se nota. Visualmente es increíble lo que han construido. Hay un documental de cómo se hizo la película también, y les puedo asegurar que si ustedes lo ven, no van a poder creer la forma en que se ha construido esto, con los elementos clásicos, ¿no? Con la vieja escuela. Y esto es genial que hoy en el siglo XXI siga existiendo este tipo de contenido, este tipo de animación, que homenajea a muchísimas personas que tuvieron a lo largo de décadas mucho que ver, ¿no? Para poder mostrarle al público cómo cobraban vida criaturas que no existían, ¿no? O darle vida a criaturas que en la vida real no existen, como una marioneta, que es un poco lo que trata la historia histórica de Pinocho. ¿Qué diferencia hay con la de Guillermo del Toro? Bueno, Guillermo del Toro le ha dado su sello absoluto. Yo amo a Guillermo del Toro, más allá de que algunos productos me han gustado más que otros. Yo mencioné antes El Gabinete de las Curiosidades, que ustedes pueden encontrar la reseña en el canal, y me han gustado algunas cosas más que otras, ¿no? En esa serie de cuentos de suspenso y de terror. Pero acá Guillermo del Toro nos da su propia visión de lo que es Pinocho. Una versión mucho más oscura, mucho más grotesca, pero sin perder la esencia histórica de Pinocho. Es increíble lo que ha construido, es increíble. Donde hay un prólogo y un epílogo que son increíbles, que le dan un giro y que enriquecen muchísimo más a la historia, sin perder los elementos clásicos de Pinocho. Si ustedes van a la película de Disney original, se van a encontrar que mucho de lo que está en este film de Del Toro está presente. Está el circo, está el pueblito italiano, está Geppetto, que perdió a su hijo y que en esa soledad y en esa desesperación decide construir una marioneta que después, a través de una hada madrina, termina cobrando vida. Bueno, todos esos elementos fantásticos están. Pero lo que Guillermo del Toro ha hecho es agregarle algunas cosas y unir un prólogo con un epílogo que hacen que la historia, ya contada decenas de veces en un montón de versiones, y en la clásica de Disney, tanto en la versión histórica animada como en la live action protagonizada por Tom Hanks, ha hecho que esta historia sea muchísimo más interesante y muchísimo más rica. Estéticamente, al ser slot motion, van a encontrar que, a ver, no es una película de live action, no es animación clásica, pero la verdad es que los personajes han transmitido una vida increíble, especialmente Pinocho. Lo que transmite ese puppet, esa marioneta, y de la forma en que nos la ha mostrado Guillermo del Toro, mucho más terrenal, una historia que yo diría que es un poco más real, dentro de la fantasía, con todos estos elementos, el monstruo marino, el hada madrina, que una marioneta cobre vida, ¿no? Todos esos elementos fantásticos están y son clásicos, forman parte del lore de Pinocho histórico. Bueno, Guillermo del Toro le ha dado su propio estirpe, su propio sello, ¿no? Y encontramos una historia que está situada en un pueblito italiano, que nos muestra cómo Geppetto pierde a su hijo Carlo y cómo eso lo afecta a él como padre. Es tremendo eso, por eso digo que es mucho más real, ¿no? Para los adultos que van a ver esta película, se van a encontrar que hay elementos mucho más crudos y mucho más reales, sin perder la historia, porque de hecho, vamos a encontrar que hay partes que son cantadas, como en la Pinocho original, hay partes de musicales, y se ha agregado parte de una historia tremenda de Italia, como es el fascismo, ¿no? Porque parte de la pérdida de Geppetto, que pierde a su hijo Carlos, tiene que ver con eventos de la Primera Guerra Mundial,
Pero pasados los años nos encontramos con un Geppetto viviendo melancólico, destruido como un padre cuando pierde a su hijo, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién gobernaba Italia en la Segunda Guerra Mundial? El fascismo y el mismísimo Benito Mussolini. Y no quiero contar mucho más para no spoilearles esto, pero tiene mucho que ver con la construcción de los personajes y cómo nos ubican la historia clásica en el pueblito clásico italiano y la aventura que Pinocho va a vivir, pensando en el contexto en el que está contada esta historia. Tenemos a Pepe Grillo, ¿no? Con la voz de Iwan McGregor, ¿no? Es muy interesante cómo se introduce a Pepe Grillo, que sigue siendo la conciencia de Pinocho, pero cómo entra en la historia, ¿no? Y cómo entra en el elemento que Geppetto utiliza para poder construir a quien va a ser su hijo y que después cobra vida. Tenemos el Hada Madrina, con un tono bastante diferente. Me parece que esta película trata cosas mucho más reales como la vida y la muerte. Me parece que acá el giro que Guillermo del Toro le da a la historia es que Pinocho no quiere ser un niño, sino cómo Pinocho, siendo una marioneta, quiere vivir la vida, quiere sentir la vida, quiere vivir su aventura en el circo, como en la historia clásica, y cómo las decisiones que él va tomando afectan directamente, ¿no?, en su relación con Geppetto. Estéticamente es increíble lo que ha creado Guillermo del Toro, me encantó todo lo estético, todos los diseños, me pareció increíble Pinocho. Cuesta al principio identificarlo como Pinocho, pero yo les puedo asegurar que a medida que la película va pasando, dura algo así como 2 horas, se van a encontrar con un personaje que es imposible no amarlo. Lo que transmite esa marioneta, mucho más real, el hecho de que cuando él miente y la nariz le crezca, se vaya transformando en la rama de un árbol que es el que él taló para poder construir a Pinocho, que es un pino. Esto es genial, esto me pareció un elemento de color muy bueno, pero toda la historia clásica de Pinocho está presente en un contexto mucho más real, mucho más crudo, mucho más adulto, pero sin perder la parte infantil de la historia. Y esto me pareció fascinante, con una música maravillosa. Y yo le decía al principio, con un prólogo y con un epílogo que son increíbles, que conectan a la perfección y que enriquecen una historia que uno a veces se pregunta, ¿hay algo más que contar de Pinocho? Bueno, Guillermo del Toro lo ha conseguido. Nos ha unido dos partes de la historia, una que tiene que ver con la pérdida del hijo de Geppetto y qué pasa con Geppetto una vez que perdió a su hijo y la relación que él tenía con su hijo antes de perderlo, lo cual me pareció mágico. Sinceramente, me pareció mágica la relación de Carlo con Geppetto, porque no se ha explorado mucho esa parte. Y esto me parece que enriquece mucho más al personaje de Geppetto a la hora de tomar la decisión de crear una marioneta para reemplazar a su hijo, ¿no? Porque es cierto, uno puede imaginarse el dolor de un padre cuando pierde a su hijo, puede imaginárselo salvo que lo haya sentido, pero la película se encarga de mostrarnos la relación que tenía Geppetto con Carlo, ¿no? Y qué es lo que siente él cuando se queda solo, cuando lo pierde, cómo entra Pepe Grillo en esta historia, estéticamente no tan caricaturesco, sino un poco más real dentro de lo que es el tipo de animación que ha decidido construir Guillermo del Toro. Y un final que es maravilloso, es imposible no llorar con el final, un final que va más allá en el tiempo de lo que la historia clásica cuenta, ¿no? Y explora un poco más este concepto que yo les digo de la vida y de la muerte, que la película lo toca en varios momentos de la historia, no solamente al final. Y no quiero contarles cómo termina la historia, porque quiero que lo experimenten ustedes, quiero que vean qué pasa con Pinocho, ¿no? Y qué pasa con las personas que rodean a Pinocho. Pero durante la película podemos encontrar varios elementos que están relacionados con la muerte, con la decisión de vivir, ¿no? Y las decisiones que se toman en vida y que tienen repercusión en el tiempo, ¿no? Están todos los elementos clásicos, todos los elementos clásicos. Obviamente, si ustedes están muy familiarizados con la historia original, se van a encontrar que los diseños son muy diferentes. Tal vez Gepetto sea el más clásico, tal vez el dueño del circo lo identifican fácilmente, pero después hay varios otros personajes que tienen la marca propia de la película. La película tiene personalidad propia, aún siendo una historia que se ha contado miles de veces, y aún cuando la historia que uno tiene fijada a fuego en la cabeza, es la versión de Disney. Es muy difícil sacarse la versión de Disney de la cabeza. La versión live action de Tom Hanks toma como punto de partida la versión animada, y los diseños son idénticos a la versión animada. Y esta película para mí es muy superior a lo que nos ha presentado Disney este año. Es muy superior, tiene más alma, tiene más llegada, tiene más espíritu. Yo por ahí decía, es más cruda, es más adulta, el tema de tocar el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Italia,
en Italia. Presten mucha atención en los detalles, en el pueblo, en los carteles, en las publicidades. Tiene mucho que ver con el fascismo de esa época y los personajes que aparecen, ¿no? La relación que Geppetto tiene con un niño, que tiene Pinocho con un niño y quién es su padre, ¿no? Y los temas que se tocan, bastante más adultos que la fábula clásica, lo cual a mí no me pareció mal, porque la película en ningún momento pierde el ritmo, en ningún momento pierde el ritmo, y nos va envolviendo en la historia conocida, con otra estética y con un par de elementos que yo sinceramente no me esperaba y que ha enriquecido una historia que yo creí que no tenía nada más para sorprenderme. Digamos, he visto la versión porque amo a Guillermo del Toro, porque quería ver, hace ya tiempo que estaba esperando esta película. Me encanta el tipo de animación que ha utilizado y las técnicas que se han utilizado para esta historia, pero no me imaginaba ese prólogo, no me imaginaba ese final y no me imaginaba un par de elementos que se han ido tocando en el medio, con algunos momentos de musical, no muchos. Si ustedes son medio reacios a los musicales, no se preocupen porque no hay tantos elementos, pero me encantaron los temas, las canciones que están. Me encantó el personaje de Pepe Grillo, Sebastián el Grillo es en esta versión, pero es el histórico Pepe Grillo. Cómo está diseñado y las cosas que le pasan siendo él un grillo. Por eso digo que hay elementos, no solo en lo que le pasa a Pinocho, a Geppetto y el contexto histórico en el que transcurre la historia, sino lo que le pasa al insecto, ¿no? Al grillo siendo grillo. Me rompió el corazón el final, lo quiero decir, sin contarles nada. Me pareció poético, me pareció poesía pura, es mágico, es mágico. El final es algo maravilloso que, sinceramente, uno se queda mirando sabiendo que es parte de la vida lo que está viendo, es parte de la vida, pero que nunca lo habíamos visto aplicado en este personaje, lo cual me pareció maravilloso. Guillermo del Toro lo ha hecho de nuevo. Es un hombre que tiene un concepto del mundo mágico, del mundo de los monstruos, y del mundo de las fábulas y de la fantasía muy particular. Y yo lo adoro por eso, soy un gran fan de él, y me encanta la visión que tiene, aún contando una historia ya clásica, ¿no? Y vi mucho del Laberinto del Fauno, aplicado en otro país. El Laberinto del Fauno es en España, acá es en Italia, por eso yo hablo del fascismo, hablo de la Segunda Guerra Mundial, y cómo está aplicado. A ver, no es poner la Segunda Guerra Mundial y elementos del fascismo italiano en una fábula, así porque sí. Están perfectamente ensamblados, perfectamente aplicados, enriquecen mucho más la historia y ponen un contexto más crudo, más frío, más adulto. Yo hablaba de grotesco al principio. Bueno, los diseños son grotescos, pero no pierden la magia. No pierden la magia, aun si no son elementos que uno identifique de la historia de Pinocho, porque, insisto con esto, uno tiene y está encasillado con los rostros que Disney nos mostró hace ya décadas. Aún en la versión de este año, protagonizada por Tom Hanks. Me ha parecido una historia maravillosamente contada, con los elementos nuevos que Guillermo del Toro le ha dado, con los elementos clásicos, la animación, la música, la estética es genial, es genial, la paleta de colores y todo, absolutamente todo lo que la película tiene es una verdadera maravilla. Me encantaría que si ustedes han visto el film, comenten sin spoilers, por favor, qué les ha parecido. Si no vieron la película, qué expectativas tienen. ¿Le tienen confianza a Guillermo del Toro o prefieren quedarse con la versión clásica? Escriban, comenten sin spoilers, no dejen de darle like al video porque ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.